chicas, no sé ni por dónde empezar. Mi nombre es Laura, tengo 35 años, soy azafata y ayer viví el momento más surrealista de mi vida. Voy a contaros cómo me encontré con mi marido, José, que supuestamente murió hace 4 años, en pleno vuelo a Buenos Aires. Y no me lo estoy inventando. Esto pasó de verdad, y todavía no sé si estoy loca o si la vida me odia. José y yo llevábamos 7 años casados cuando él murió. Entre comillas, porque, claro, ahora ya no sé ni qué pensar. Nuestra relación siempre tuvo sus altibajos. Él era de esos tipos encantadores que todo el mundo adora, y yo, bueno, admito que puedo ser un poco difícil. Pero, ¿quién no lo es? Lo único que no toleraba era que me tomara por tonta. Y ahora veo que eso lo hizo mejor de lo que creí. Bueno, sigamos. 4 años atrás, José desapareció durante un viaje de negocios a París. Me dijeron que su coche se había salido de la carretera y que encontraron el cuerpo calcinado. Yo lloré, grité, maldije al universo, todo lo que te imaginas. Pero en el fondo, algo nunca me cuadró. José era un mentiroso compulsivo, siempre tenía una excusa, una historia. Y, chicas, las mentiras huelen, ¿sabéis? Eso es el contexto. Ahora, lo gordo. Ayer, vuelo 2542 a Buenos Aires, clase turista, fila 22. Estaba atendiendo a los pasajeros cuando mi mundo se detuvo. Ahí estaba él. Sentado. Sonriendo como si nada. Vivo. Cuando lo vi, no lo pude creer. Mi primera reacción fue reírme. Pero no una risa normal, no una de esas risas nerviosas que te salen cuando estás a punto de perder la cabeza. Me dije, Laura, tranquila. No es él. Es alguien que se le parece. Pero no, chicas. Era José. Su misma sonrisa de gilipollas encantador, su lunar en la mejilla izquierda, incluso llevaba esa chaqueta de cuero que yo le regalé en nuestro segundo aniversario. Me quedé congelada en medio del pasillo con la bandeja de bebidas en la mano, y el vaso de zumo de tomate que tenía en equilibrio empezó a tambalearse. Una pasajera me miró raro y me dijo algo como, ¿está todo bien, señorita? Pero yo ni la escuché. No podía apartar la vista de él. Él levantó la cabeza, nuestras miradas se cruzaron, y aquí viene la parte más alucinante. Él me reconoció. Lo vi en sus ojos. Primero sorpresa, después algo que parecía, ¿culpa? ¿Vergüenza? No lo sé. Pero lo que me mató fue que ni siquiera intentó ocultarlo. Me miró directamente a los ojos, como si estuviera esperando que yo reaccionara. Como si estuviera listo para enfrentar el drama. Y vaya si hubo drama. Dejo la bandeja con las bebidas en cualquier sitio, doy media vuelta y corro hacia la parte trasera del avión. Me metí en el compartimento del personal y cerré la puerta, con el corazón a 1000 por hora. Mi compañera, Marta, me encontró ahí como un desastre humano y me preguntó qué me pasaba. Yo, en mi mejor actuación de todo está bien, le dije que me dolía la cabeza y necesitaba un momento. Pero ¿cómo iba a estar bien? ¿Cómo puede estar bien cuando el hombre al que enterraste hace 4 años está sentado en la fila 22 con cara de que no pasa nada? Después de un par de minutos en los que casi me hiperventilo, decidí que no podía quedarme ahí escondida como una cobarde. Marta insistía en que si me sentía mal, ella podía encargarse del servicio, pero no, chicas, esto lo tenía que enfrentar yo. Me miré en el espejo del compartimento, me arreglé el pelo y me dije, Laura, tú esto lo afrontas ahora, o te mueres de rabia para siempre. Volví a la cabina con la sonrisa más falsa del mundo y me acerqué directamente a él. Le planté una bandeja con la fuerza suficiente como para que se diera cuenta de que venía a pelear. ¿Algo de beber, señor? Dije, con un tono que podía cortar el aire. Él me miró fijamente. No dijo nada. Ni un hola, ni un ¿cómo estás?, ni siquiera un lo siento. Solo alzó las cejas, como si estuviera decidiendo si iba a actuar como si no me conociera. Al final, respondió, con esa voz que creía haber olvidado. Un agua con gas, por favor. ¿Un agua con gas? ¿En serio?
El cabrón que desapareció de mi vida sin dar explicaciones ahora me pide agua con gas como si yo fuera su camarera personal. No pude contenerme. Dejé la bandeja en el asiento vacío de al lado, me incliné hacia él, y con la voz más baja pero más venenosa que jamás he usado, le solté. José. ¿Qué demonios haces aquí? Él me miró y, lo juro por mi madre, me sonrió. Esa sonrisa que siempre usaba para salirse con la suya. Pero esta vez no funcionó. Antes de que pudiera responder, le dije. No se te ocurra decirme que es un malentendido. Estoy a 2 segundos de hacer un escándalo delante de todo el avión. Finalmente, habló. Bajó la voz, se inclinó hacia mí y me dijo. Laura, no es lo que piensas. Déjame explicarte. ¿No es lo que pienso? Me hervía la sangre. Miré alrededor, viendo si alguien nos estaba prestando atención. Por suerte, la mayoría de los pasajeros estaban distraídos con sus auriculares o charlando entre ellos. Le respondí, casi escupiéndole las palabras. ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque no pienso armar este lío aquí, pero no creas que vas a escaparte de esto. Él asintió, calmado, como si tuviera todo el tiempo del mundo. En Buenos Aires. Hablamos cuando lleguemos. Y así, sin más, se recostó en su asiento como si no acabara de tirar una bomba nuclear en mi vida. Yo me quedé temblando, llena de rabia y con más preguntas que nunca. El resto del vuelo fue un infierno. No sé cómo aguanté sin perder los papeles, porque lo único que quería era agarrarlo de la chaqueta y sacarle las respuestas a gritos. Cada vez que pasaba por la fila 22 y lo veía ahí, tan tranquilo, me daban ganas de tirarle el carrito de bebidas encima. Marta, mi compañera, notó que algo andaba mal. Me preguntó otra vez si estaba bien, y como buena mentirosa profesional, le solté una excusa ridícula. Es que mi suegra me escribió esta mañana, y ya sabes cómo me pone esa mujer. Marta se rió y me dijo algo como, ay, Laurita, tú siempre con tus dramas familiares. Si supiera que el verdadero drama iba sentado en clase turista, igual me habría dado una copa de vino gratis para calmarme. Durante las horas que quedaban del vuelo, mi cabeza no paraba. Intentaba recordar cada detalle de lo que pasó cuando José murió. ¿Y si nunca estuvo muerto? ¿Y si todo fue una mentira? Recordé el funeral. No había abierto el ataúd porque, según me dijeron, el cuerpo estaba irreconocible. También recordé que mi cuñada, María, se mostró extrañamente fría en ese momento, aunque yo lo atribuía al shock. Pensé en todo lo que había hecho después de su muerte, como lloré durante meses, como mentí a medio mundo diciendo que estaba bien cuando no lo estaba, como tuve que vender su coche para pagar deudas porque, claro, la vida no se detiene aunque pierdas a alguien. Y mientras yo sobrevivía como podía, este imbécil andaba por ahí viviéndolo todo como si nada hubiera pasado. Pero lo peor de todo no era la traición. Era la incertidumbre. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué clase de monstruo abandona a su mujer de esa manera? ¿Tenía otra familia? ¿Otro nombre? ¿Era un criminal? Cada teoría era más ridícula que la anterior, pero todas me hacían hervir la sangre. Lo observé de lejos varias veces, intentando encontrar algo diferente en él, algo que me hiciera entender quién era ese hombre ahora. Pero no, era el mismo José de siempre. El mismo hombre que me prometió el cielo, la luna y las estrellas, y que ahora estaba aquí, como si el universo hubiera decidido reírse en mi cara. Cuando el capitán anunció que íbamos a comenzar el descenso, sentí un alivio mezclado con miedo. Se acababa el vuelo, pero empezaba el verdadero desastre. Cuando aterrizamos en Buenos Aires, me sentí como una bomba de tiempo a punto de explotar. Apenas podía respirar. Las ruedas del avión tocando tierra fueron el sonido más fuerte que jamás había escuchado, pero al mismo tiempo no escuché nada. Todo en mi cabeza giraba alrededor de José y de lo que iba a pasar ahora. Mientras los pasajeros se levantaban, recogían su equipaje y salían por la puerta, mis ojos estaban clavados en la fila 22. Él se tomó todo con una calma que me sacaba de quicio, esperando su turno como cualquier otro pasajero. Ni siquiera intentó hablarme o buscar mi mirada otra vez. Cuando finalmente pasó junto a mí en la puerta del avión, me lanzó una última mirada rápida, como diciendo, espérame afuera.
Marta me dio un codazo y susurró. Ese hombre te miró raro, ¿le conoces? Me reí de forma nerviosa y le solté otra mentira. No, pero parece uno de esos que coquetean con cualquier mujer. Marta, por suerte, no insistió. Yo solo quería acabar con mi turno y salir de ese avión cuanto antes. En cuanto dejamos a los pasajeros y terminé mi trabajo, corrí al área de recogida de equipaje. Sabía que él estaría allí y no me equivoqué. Lo vi al otro lado del salón, apoyado contra una columna, mirándome con esa expresión que no sabía si era de culpa, nerviosismo o puro descaro. Decidí no acercarme enseguida. Lo observé desde lejos, intentando analizar cada detalle. ¿Tenía ojeras? ¿Estaba más delgado? ¿Qué había hecho en estos 4 años? No sabía qué me iba a decir, pero estaba lista para cualquier cosa. O eso creía. Finalmente, me acerqué. No podía aguantar más. Vale, José. Habla. Ahora. Y más te vale que lo que digas tenga sentido, porque estoy a una frase de llamar a la policía. Él levantó las manos, como si se estuviera rindiendo. Laura, por favor, dame un minuto para explicarte. No es lo que piensas. Me crucé de brazos y me planté delante de él. Te doy 5. Y ya estás gastando 1. Él suspiró, miró alrededor como si buscara una salida, y entonces empezó a hablar. Lo que salió de su boca fue tan surrealista que tuve que recordarme que esto no era un sueño. Era mi vida. José me miró fijamente, como si estuviera evaluando cuánto podría decir sin que yo lo matara en ese momento. Yo, mientras tanto, estaba con los nervios a flor de piel, tratando de no pegarle una bofetada en medio del aeropuerto. Laura, lo siento muchísimo. Pero tenía que hacerlo. Tenía que desaparecer. ¿Desaparecer? ¿Qué demonios significaba eso? Me incliné hacia él y prácticamente le escupí las palabras. ¿Qué es lo que tenías que hacer, José? ¿Fingir tu muerte? ¿Abandonarme? ¿Dejarme con todo el desastre mientras tú jugabas a ser James Bond? Él suspiró profundamente y bajó la voz. Parecía que estaba a punto de contarme algo que ni él mismo creía. Fue por tu seguridad, Laura. Me metí en algo complicado. Tenía deudas. Gente peligrosa me estaba buscando. Si no desaparecía, ellos habrían venido por ti también. Me quedé helada. No porque le creyera, sino porque esa excusa era tan estúpida que ni siquiera podía procesarla. Me crucé de brazos, levanté una ceja y le solté. Ah, sí. Y esas personas peligrosas también te obligaron a ignorar todos mis mensajes, a no mandarme ni una señal en 4 años. ¿O eso fue decisión tuya, genio? José se pasó la mano por el pelo, visiblemente incómodo. Estaba perdiendo terreno, y él lo sabía. No podía contactar contigo, Laura. Cada vez que quería hacerlo, me daba miedo que te involucraran. Creí que era mejor que pensaras que estaba muerto. Lo miré con una mezcla de incredulidad y rabia. Cada palabra que decía me sonaba más a una mala telenovela. ¿Y eso incluye estar vivo y sonreír en un avión como si nada? Le dije, casi gritando. La gente alrededor empezaba a mirar, pero en ese momento me daba igual. Él tragó saliva y se acercó más, con voz baja pero firme. Laura, por favor. Dame una oportunidad de explicarlo todo con calma. No aquí. Déjame invitarte a cenar esta noche. Te contaré toda la verdad. Casi me reí en su cara. ¿Cenar con él? Después de todo esto, ¿de verdad creía que iba a sentarme tranquilamente y escuchar sus mentiras? Pero algo en mí, quizás mi necesidad de respuestas, me hizo asentir. Está bien, José. Esta noche. Pero más te vale que sea bueno, porque si no, te juro que esta vez te entierro de verdad. Me di la vuelta y me fui, sin darle tiempo a responder. Estaba enfadada, confundida y, aunque odiaba admitirlo, un poco curiosa. ¿Qué otra locura me iba a soltar? Solo había una forma de saberlo. Esa noche nos encontramos en un pequeño restaurante en el centro de Buenos Aires. No sé por qué acepté,
pero ahí estaba, sentada frente al hombre que, según todos, llevaba 4 años muerto. Estaba tan nerviosa que casi no pude comer, aunque me aseguré de pedir un plato caro. Si me iba a mentir otra vez, al menos que lo pagara bien. José llegó puntual, vestido de forma sencilla pero impecable, como siempre. Ese era su truco, hacerse el encantador hasta que te olvidabas de que querías matarlo. No esta vez, pensé. Me aseguré de mirarlo con una mezcla de desprecio y paciencia limitada. Cuando nos trajeron la comida, él suspiró profundamente, como si estuviera preparándose para una gran confesión. Gracias por venir, Laura. Sé que no merezco ni 5 minutos de tu tiempo, pero necesitaba verte. Levanté una mano, deteniéndolo. Ahórrate los cumplidos, José. Vamos al grano. ¿Qué pasó? ¿Por qué fingiste tu muerte? Y, sobre todo, ¿por qué no confiaste en mí? Él asintió lentamente, bajando la mirada. Por un momento, pensé que iba a llorar, pero lo que dijo me dejó más confundida que antes. Laura, cuando desaparecí, estaba metido en un problema muy serio. Tenía deudas con personas que no se andan con juegos. Pensé que si me mantenía cerca de ti, te pondría en peligro. Ya me contaste esa historia de película mala. Ahora quiero los detalles, le corté. Mi paciencia estaba a punto de agotarse. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Estaba trabajando con un hombre que me prometió que podía ayudarme a multiplicar mi dinero. Era un esquema, Laura. Una estafa. Y cuando todo salió mal, ellos vinieron por mí. Me dieron 2 opciones, pagar o desaparecer. ¿Y elegiste desaparecer? Pregunté, con sarcasmo. ¿No se te ocurrió que, tal vez, yo podría haberte ayudado? Él negó con la cabeza, apretando los labios. No quería arrastrarte conmigo. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero lo hice por ti. Por mí. Siempre esa excusa. Me incliné hacia él, casi susurrando. ¿Por mí? ¿De verdad? Porque desde donde estoy sentada, parece que lo hiciste para salvarte el culo. José se quedó en silencio. Lo vi tambalearse, buscando palabras, pero nada salía. Finalmente, bajó la mirada al plato y dijo algo que me dejó helada. No fue solo por ti, Laura. También había otra persona. El mundo se me vino abajo. ¿Otra persona? ¿Qué demonios significaba eso? ¿Otra persona? Repetí, mi voz subiendo de tono sin quererlo. ¿Me estás diciendo que fingiste tu muerte para largarte con alguien más? Él levantó la mirada rápidamente, negando con las manos. No, no es lo que piensas. No era una relación. Era alguien que también estaba metido en esto, alguien que me ayudó a desaparecer. Mi cabeza estaba dando vueltas. No sabía si estaba más enfadada, confundida o herida. Había venido buscando respuestas, pero ahora tenía más preguntas que antes. ¿Quién era esa otra persona? ¿Qué tipo de lío había sido tan grande como para justificar todo esto? Y lo peor, ¿por qué, a pesar de todo, seguía queriendo saber más? Algo dentro de mí no podía soltarlo, no todavía. Ese comentario sobre otra persona me dejó como un volcán a punto de estallar. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras apretaba el tenedor. Lo miré fijamente, tratando de descifrar si estaba jugando conmigo o si, por primera vez, me estaba diciendo la verdad. ¿Quién es esa otra persona, José? Le pregunté, tratando de sonar tranquila, aunque mi voz me traicionaba. Y más te vale que no sea lo que estoy pensando, porque no respondo. Él bajó la mirada y empezó a mover el cuchillo de un lado a otro sobre el mantel, como si eso le ayudara a encontrar las palabras. Finalmente, suspiró y me soltó. Se llama Natalia. Era una de las personas que estaba en el mismo problema que yo. Cuando todo se complicó, ella fue la única que me ayudó a escapar. Natalia. Un nombre tan simple, pero que de repente se sintió como una bofetada. Me incliné hacia él, con los dientes apretados. ¿Y qué significa eso exactamente? Natalia era tu cómplice, tu amiga, ¿qué?
Casi no podía decir la palabra que temía escuchar. José negó rápidamente, levantando las manos en señal de defensa. No, no fue nada romántico. Te lo juro. Ella simplemente estaba en la misma situación. Sabía cómo desaparecer y me guió. Sin ella, no habría sobrevivido. No lo creí. ¿De verdad esperaba que me tragara esa historia? Natalia no podía ser solo una buena samaritana que decidió salvar a un completo desconocido. Algo más había ahí, y yo iba a sacarlo. ¿Y dónde está ahora esa Natalia? Le pregunté, intentando mantener un tono neutral, aunque por dentro me hervía la sangre. José se quedó callado un momento antes de responder. No lo sé. Nos separamos hace 2 años. Ella tomó un camino diferente, y desde entonces no he sabido nada de ella. Conveniente, ¿no? Solté una risa amarga y me recosté en la silla. Así que me estás diciendo que esta mujer misteriosa aparece, te ayuda a fingir tu muerte, desaparece de tu vida, y ahora tú estás aquí como si nada. José, esto no tiene sentido. Él se inclinó hacia mí, hablando en un tono casi suplicante. Laura, sé que es difícil de creer, pero es la verdad. No te estoy pidiendo que me perdones, pero al menos escucha lo que tengo que decir. No te estoy pidiendo que me perdones. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. ¿Era eso lo que quería, en el fondo? ¿Perdonarlo? ¿O simplemente respuestas que pudieran cerrar este capítulo de una vez por todas? Me incliné hacia él, mirándolo directamente a los ojos. Sigue hablando, José. Porque si esta historia no empieza a tener sentido pronto, te juro que me largo y no vuelves a saber de mí. Él asintió lentamente. Parecía aliviado de que todavía estuviera dispuesta a escuchar. Pero sabía que lo que iba a decir no me iba a gustar. José tomó un trago de agua, claramente nervioso, y continuó hablando. Natalia era complicada. Ella estaba huyendo de algo más grande que yo. Trabajaba con gente peligrosa, sabía cómo moverse, cómo desaparecer. Cuando me encontraron, ella fue quien me dijo que mi única opción era fingir mi muerte. Ella organizó todo, el coche, los documentos falsos, incluso el cuerpo que usaron para el informe del accidente. Yo solo seguí el plan. Cada palabra me parecía más ridícula que la anterior. Me incliné hacia él y lo interrumpí. ¿Y qué ganaba ella con todo esto, José? Porque no me vengas con el cuento de que lo hizo por caridad. Él dudó por un segundo antes de responder. Dinero. Yo tenía algo de dinero guardado, lo suficiente para pagarle por su ayuda. Después de eso, ella desapareció. No sé más, Laura. Te lo juro. Mentiras. Todo esto seguía oliendo a mentiras. Pero había algo en su mirada, en su tono, que me hizo pensar que al menos parte de lo que decía era cierto. Decidí presionarlo más. ¿Y qué hiciste estos 4 años, José? ¿Dónde estuviste? ¿Cómo viviste mientras yo intentaba juntar las piezas de mi vida sin ti? Mi voz temblaba, y no sabía si era por la rabia o la tristeza. Él apartó la mirada, claramente avergonzado. Estuve en Brasil. Cambié de nombre, conseguí un trabajo pequeño en un puerto. Viví como un fantasma, siempre mirando por encima del hombro. No había un solo día en el que no pensara en ti. Ese último comentario me golpeó fuerte. Lo odiaba, pero también lo conocía. Sabía cuándo estaba actuando y cuándo estaba siendo sincero. Y esta vez parecía sincero. ¿Y qué cambió ahora? ¿Por qué estás aquí? Pregunté, tratando de mantener la compostura. José respiró hondo y finalmente soltó la bomba. Porque ya no me están buscando. Las personas que me querían muerto, ya no están en el panorama. Es seguro volver. Y lo primero que quería hacer era verte a ti. Me quedé en silencio. ¿Cómo se supone que iba a reaccionar a eso? Por un lado, estaba furiosa porque me había dejado sola durante tanto tiempo. Pero por otro, había algo en mí, una pequeña chispa, que todavía quería creerle. Y esa chispa me estaba volviendo loca. Lo miré fijamente,
tratando de entender si este era el hombre al que había amado o alguien completamente diferente. No sé si quiero seguir escuchando, José. Pero sé que si me voy ahora, me arrepentiré. Así que, por favor, termina. Cuéntame todo. Él asintió, su rostro serio. Sabía que este era el momento de la verdad. Y yo no estaba preparada para lo que venía. José tomó aire como si estuviera a punto de saltar al vacío. Yo, mientras tanto, lo miraba como si quisiera atravesarlo con los ojos. Había aguantado mucho, pero sabía que lo que venía ahora podía ser el golpe final. Laura, hay algo más que tengo que decirte. Algo que no te va a gustar. Hizo una pausa, y por un momento pensé que iba a retractarse. Pero continuó. La razón por la que estoy aquí no es solo porque ya no me buscan. Es porque Natalia está en Buenos Aires. El mundo se detuvo. ¿Natalia? La mujer que le había ayudado a desaparecer. ¿Por qué estaba ahora en la misma ciudad que nosotros? Mi corazón empezó a latir con fuerza, y mis pensamientos eran un caos. ¿Qué quieres decir con eso, José? Pregunté, casi sin aliento. ¿Qué tiene que ver esa mujer contigo ahora? Él me miró con seriedad. Hace unas semanas, alguien me envió un mensaje anónimo. Decía que Natalia había vuelto a Argentina y que estaba en peligro. No sé cómo, pero me localizaron y me pidieron que viniera. Creí que si la ayudaba, podría cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. ¿Cerrar este capítulo? Solté una risa amarga. Así que dejaste tu escondite en Brasil, volviste a la vida real y ahora estás jugando al héroe por esta mujer. Le espeté, con sarcasmo. Él negó rápidamente, levantando las manos en señal de defensa. No es así, Laura. No estoy aquí por ella. Estoy aquí porque quiero arreglar las cosas contigo. Pero sabía que, para hacerlo, tenía que enfrentar lo que pasó, y eso incluye a Natalia. No sabía si quería reír, llorar o lanzarle el vaso de agua a la cara. ¿Cómo se suponía que debía procesar esto? Durante años había vivido creyendo que José estaba muerto, y ahora me encontraba atrapada en lo que parecía una telenovela barata con mafias, mujeres misteriosas y secretos que no terminaban nunca. ¿Y qué quieres de mí, José? ¿Que te aplauda por tu valentía? Mi tono era cortante, pero él no se inmutó. No, Laura. Lo único que quiero es que me des una oportunidad para explicarlo todo. Quiero que entiendas lo que pasó, y si después de eso decides que no quieres saber nada más de mí, lo aceptaré. Lo miré fijamente, tratando de decidir qué hacer. Una parte de mí quería levantarme, salir del restaurante y nunca volver a verlo. Pero otra parte, la más estúpida, quería quedarse y escuchar, porque todavía no tenía todas las respuestas. Finalmente, respiré hondo y dije. De acuerdo, José. Pero que quede claro, no estoy aquí para ayudarte con Natalia ni con tus problemas. Estoy aquí porque merezco saber la verdad. Así que más te vale contarme todo, sin más mentiras. Él asintió, y por primera vez en toda la noche, su expresión pareció sincera. Te lo prometo, Laura. Esto termina esta noche. Te contaré todo. Y así empezó la parte más extraña de nuestra conversación, porque lo que vino después me dejó completamente desarmada. José tomó un sorbo de agua y me miró con una mezcla de nerviosismo y resolución. Yo, mientras tanto, me preparaba para cualquier cosa, aunque ya no sabía qué más podía sorprenderme. Natalia, ella no es lo que crees. Hizo una pausa, y pude notar que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando me ayudó a desaparecer, no solo lo hizo por el dinero. Había algo más. Mi paciencia estaba en números rojos. ¿Qué algo más, José? No me hagas sacar las palabras de tu boca. Él suspiró profundamente y finalmente soltó. Ella y yo trabajábamos para la misma persona. Bueno, trabajar es una forma elegante de decirlo. Ambos estábamos atrapados. Natalia tenía acceso a información sobre los hombres que me querían muerto, y me ofreció un trato, ayudarme a desaparecer si yo la ayudaba a recuperar algo que había perdido. Me quedé en blanco. Cada palabra que decía solo complicaba más el rompecabezas.
¿Recuperar qué, José? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿Qué demonios perdiste que ella quería? Y entonces lo dijo, como si fuera lo más normal del mundo. A su hijo. Mi mandíbula casi tocó el suelo. ¿Qué estás diciendo? Logré articular, aunque apenas podía creer lo que estaba escuchando. Natalia tenía un hijo pequeño, Mateo. Los hombres para los que trabajábamos la amenazaron con llevárselo si no cumplía con sus órdenes. Ella hizo lo que pudo, pero al final lo tomaron como garantía. Cuando me ayudó, me pidió que la ayudara a sacar a Mateo de esa vida. No lo conseguí, Laura. Fracasé. Todo en mí se congeló. No era una excusa cualquiera. Por primera vez, lo que decía tenía un peso emocional que no había visto antes. Pero no sabía si creerle o si era otro intento de manipulación. ¿Y qué tiene que ver eso contigo ahora? ¿Por qué estás aquí, José? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Porque creo que Natalia está intentando sacarlo otra vez. Y esta vez quiere que yo cumpla mi promesa. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Laura, si estoy aquí es porque no quiero volver a huir. Quiero enfrentar lo que hice y, al mismo tiempo, quiero arreglar lo que quedó roto entre nosotros. Estaba atónita. Todo esto parecía demasiado grande, demasiado complejo. No sabía si creerle, pero algo en mí quería entender más. Sin embargo, no iba a darle tregua tan fácilmente. ¿Y qué esperas de mí, José? ¿Qué me una a esta locura? Porque te aviso, no pienso involucrarme en nada que me ponga en peligro otra vez. Él negó con la cabeza. No, Laura. No quiero ponerte en peligro. Solo quiero tu perdón y tu apoyo, aunque sea solo para hablar conmigo. Prometo que no te arrastraré a esto. Lo miré durante un largo rato, tratando de decidir si podía confiar en él. Algo me decía que aún faltaban piezas en esta historia, pero ya había llegado demasiado lejos como para detenerme ahora. Bien, José. Le dije finalmente. Pero si descubro que me estás mintiendo otra vez, será la última vez que me veas en tu vida. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, parecía realmente aliviado. Pero yo sabía que esto estaba lejos de terminar. José parecía más relajado después de mi respuesta, pero yo estaba lejos de sentirme tranquila. Sabía que aún no me había contado todo. Y no iba a dejar que se fuera sin soltar hasta el último detalle. Está bien, José, sigamos. Pero quiero saber algo más. ¿Qué te hace pensar que Natalia necesita tu ayuda ahora? ¿Por qué después de 2 años sin saber de ella decides aparecer en mi vida? Él suspiró, y esta vez su expresión cambió. Algo oscuro asomó en su mirada. Porque me envió una carta. Una que no podía ignorar. ¿Una carta? Repetí, escéptica. Después de 2 años de silencio, ¿ella aparece con una nota y tú corres a Buenos Aires? José asintió y sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era un sobre arrugado, con un papel dentro que parecía haber pasado por las manos de un detective antes de llegar a las suyas. Lo deslizó hacia mí. Léelo. Pero te advierto, no va a gustarte. Abrí el sobre con cuidado, aunque por dentro estaba hirviendo de curiosidad. El papel tenía una caligrafía rápida, casi desesperada. El mensaje decía: José, están aquí. Lo saben todo. Si no haces lo que prometiste, Mateo no saldrá vivo. Estoy en Buenos Aires. Ayúdame. N. El mundo se me vino abajo otra vez. Esto ya no era solo una historia de mentiras y traiciones. Había una vida en peligro. Un niño. Y José estaba, de alguna manera, en el centro de todo. Levanté la mirada hacia él, tratando de mantener la calma. ¿Y qué se supone que tienes que hacer, José? ¿En qué clase de problema estás metido? Él negó con la cabeza, sus ojos reflejaban cansancio. No lo sé del todo. Lo único que sé es que Natalia quiere que me reúna con ella. Pero si no lo hago, temo que ellos encuentren una forma de involucrarte a ti. Por eso necesito que confíes en mí, al menos esta vez.
Confiar. Esa palabra parecía una broma en ese momento. Pero al mismo tiempo, algo en su tono, en la carta, en la desesperación que vi en sus ojos, me decía que esto era real. Demasiado real. ¿Y qué vas a hacer? Pregunté, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. José me miró fijamente. Voy a verla. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito que alguien sepa dónde estoy, por si algo sale mal. Mi cabeza daba vueltas. Todo esto era una locura. Una parte de mí quería decirle que se fuera al diablo, que no me involucrara en sus desastres. Pero otra parte, la que aún recordaba al hombre que amé, no podía ignorar la gravedad de la situación. Está bien, José. Haz lo que tengas que hacer. Pero si desapareces otra vez, no te voy a buscar. Esta vez, estás solo. Él asintió, y por primera vez, vi algo parecido a gratitud en sus ojos. Gracias, Laura. Prometo que no te defraudaré. Mientras se levantaba para irse, supe que acababa de meterme en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y todavía no estaba segura de si iba a sobrevivir a ello. Cuando José se levantó de la mesa, lo seguí con la mirada hasta que salió del restaurante. Parte de mí quería correr detrás de él, pero otra parte me decía que lo dejara ir. Estaba agotada, confundida, y lo único que quería era despertarme y descubrir que todo esto había sido un mal sueño. Pero no lo era. Decidí quedarme unos minutos más en el restaurante para calmarme y organizar mis pensamientos. Mientras bebía el último sorbo de agua, noté algo extraño. Un hombre en una mesa cercana estaba observándome. No era una mirada casual. Era fija, intensa, como si estuviera esperando algo. Me puse de pie, intentando ignorarlo, pero cuando salí a la calle, lo vi de nuevo. Me estaba siguiendo. El corazón me empezó a latir con fuerza. Miré alrededor, buscando a José, pero ya no estaba. Apresuré el paso, tratando de perder al hombre, pero él seguía detrás de mí, manteniendo la distancia. En ese momento, entendí que no era una coincidencia. Llegué a la esquina de una calle poco iluminada y me detuve en seco. Me giré para enfrentar al hombre. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? Pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Él no dijo nada al principio. Solo me miró fijamente. Finalmente, dio un paso adelante y habló con un acento que no logré identificar. Laura, necesitas escucharme. Esto no es lo que parece. ¿Escucharle? ¿Quién demonios era este tipo? ¿Qué no es lo que parece? ¿Y cómo sabes mi nombre? Mi tono era agresivo, pero por dentro estaba a punto de entrar en pánico. El hombre sacó un sobre de su chaqueta y me lo extendió. José no te ha contado todo. Hay cosas que necesitas saber antes de que tomes una decisión. Mis manos temblaban cuando tomé el sobre. Lo abrí rápidamente y encontré fotos. Fotos de José con Natalia. En una de ellas, estaban abrazados. En otra, estaban con un niño. Mateo. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué no me lo había dicho? El hombre interrumpió mis pensamientos. Natalia y José no eran solo conocidos. Eran pareja. Y Mateo es su hijo. El suelo desapareció bajo mis pies. Sentí que me faltaba el aire, que todo lo que creía saber acababa de desmoronarse. ¿Qué? Mi voz se quebró, y las palabras apenas salieron. El hombre me miró con seriedad. Él te está usando, Laura. Si quieres protegerte, aléjate de esto ahora. Porque si sigues, no saldrás viva. Y ahí me di cuenta de que estaba en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé.